Y para hablar sobre esta situación de crisis que está atravesando el país vecino, Brasil, esta situación de extrema tensión donde hay grupos manifestándose a favor y en contra de la detención de Lula da Silva, estamos ya aquí en el piso de Primero Noticias con Santiago Polov, quien es doctor en Ciencias Políticas. Santiago, muchísimas gracias. Por favor. De alguna manera para esclarecernos cuál es la situación judicial de Lula da Silva en la actualidad, hoy en día. La situación judicial es el cumplimiento efectivo de una condena dictada, digamos, en primera instancia por el ya reconocido juez Sergio Moro y validada, digamos, también en una segunda instancia. Lo que ha ocurrido ahora es que un tercer tribunal rechaza un pedido de habeas corpus hecho por Lula da Silva y sus abogados para evitar la prisión. El rechazo, digamos, de ese habeas corpus automáticamente hace efectiva, digamos, la condena ya, digamos, confirmada por ese tribunal también. Entonces, lo que ocurre ahora es el cumplimiento de la condena. Eso, digamos, como lo técnico, digamos, ¿no? ¿Es justa la decisión de la justicia? Valga la redundancia, ¿no? Claro. Pero, digamos, ¿qué análisis se podría hacer del accionar de la justicia en el caso particular de Lula da Silva por los hechos que se le incriminan, ¿no? Claro, bien, perfecto. Digamos, ¿no? Uno para entender un hecho político de esta magnitud, uno tiene que salirse, es como desplegar un mapa. Si uno se quiere ubicar, hay que desplegar un mapa, ¿no? Y eso es lo difícil por ahí de hacer para hablar de estos temas. A Lula da Silva lo condenan o lo acusan de lo que se llama corrupción pasiva, por un lado, y lavado de dinero. Corrupción pasiva porque habría sido, digamos, se le habría dado un departamento en pago, digamos, de favorecer a OAS, una empresa constructora, con 3 contratos, digamos, para obras públicas en Brasil, ¿no? Y según el sujeto que lo incrimina a Lula, dice que el departamento le fue entregado como pago, digamos, como coima a cambio de esa aprobación de esos contratos cuando Lula era presidente. Eso, digamos, en términos, digamos, de la acusación, ¿no? Y lavado de dinero porque no hubo una materialización legal de ese dinero, sino que nunca hubo un pago, nunca hubo nada que figurar, digamos, en términos reales para el sistema bancario, sino por eso se considera lavado, porque está por fuera del sistema bancario, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? No hay prueba de nada, digamos. Lula sería, en ese caso, el criminal, probablemente el peor criminal del mundo, porque no recibió ninguna propiedad, no fue titularizado, digamos, de ninguna propiedad, no tuvo un crecimiento del patrimonio, no tuvo beneficio de ningún tipo por lo que se lo está acusando, por lo tanto no hay ninguna prueba, digamos, que verifique de hecho. Ese es el tema, no hay pruebas, ¿no? Lo que hay, y lo dicen los jueces, es sumamente llamativo, digamos, cómo están operando, cómo se mueven los jueces. El juez Moro hizo un interrogatorio que rozaba lo ridículo, preguntándole una y otra vez a Lula si era dueño, admitiendo no tener pruebas, pero admitiendo también que él iba a autoincriminarse, lo cual no ocurrió. Y el tribunal que confirma luego la sentencia, confirma en el fallo y con estas palabras: no tenemos pruebas de la culpabilidad de Lula da Silva, pero sí tenemos la convicción de su accionar criminal. Es decir, si pasamos a criminalizar conductas en función de la convicción de quien decide, digamos, el acto justo, estamos en problemas, porque lo que se hace es suspender la ley. Es decir, bueno, la ley dice esto, por ejemplo, que las garantías del debido proceso para una persona son su inocencia hasta que se demuestre lo contrario, que es lo que ha sucedido también aquí en Argentina, ¿no? Ojo, entonces se suspende ese principio jurídico elemental, que es basamento de los estados democráticos de derecho, ¿sí? Se suspende ese principio y se dice, no, el sujeto es culpable hasta que demuestre su inocencia. Es decir, suspendemos la ley para decir que es culpable. Es decir, la ley no importan los tratados internacionales, no importa la constitución brasileña, no importa nada, porque yo digo que este sujeto es culpable. Claro. Santiago, hay muchísimas aristas para tratar de reflexionar sobre esta temática, pero ¿cuáles son los recursos con los que cuenta Lula de ahora en adelante? ¿Qué pueden hacer sus abogados para cambiar su situación actual? De hecho, teniendo en cuenta justamente lo que estás mencionando, ¿no? Claro, digamos, es seguir apelando, digamos, a instancias mayores, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los tribunales, digamos, de la Haya y demás, es decir, tribunales superiores que confirmen o que vayan, digamos, confirmando, digamos, la irracionalidad de la decisión jurídica de estos jueces. ¿Y por qué digo irracionalidad? Irracionalidad en sentido jurídico, ¿no? Es racionalidad en sentido político. Porque, digo, estos jueces y estas decisiones políticas, por eso digo, son decisiones políticas porque tienen que ver con criminalizar un cierto sujeto, ¿no? Porque acá hay dos cosas que ver. Por un lado, hay un totalitarismo judicial, ¿no? Ya
tanto me parece en Brasil como en Argentina, estamos llegando a una forma no democrática del Poder Judicial. El Poder Judicial no es fiscalizado por ningún otro poder, se mueve, digamos, sin contrapesos, lo cual es grave para la democracia. Y por lo tanto hay una selectividad abusiva en la aplicación del derecho. Digo, ¿no? Sergio Moro, el juez, no tardó ni unos minutos luego de que se cayó el habeas corpus, presentado por los abogados de Lula. Habría una motivación política. Exacto, hay una selectividad. ¿No? La jueza que desempata, por ejemplo, el pedido de habeas corpus, tiene en su jurisprudencia haber dado el recurso de habeas corpus en todas las demandas similares a la de Lula da Silva, salvo en la de Lula da Silva. Entonces, hay principios que ya son motivaciones políticas. Esto es como el derecho penal del enemigo, que se llama, ¿no? Es decir, al enemigo, el derecho penal, digamos, tiene ciertos atenuantes, ¿no? Por ser enemigo, este derecho no cuenta, lo cual es ciertamente riesgoso, digo, para un sistema democrático, ¿no? Entonces, ¿qué le queda a Lula da Silva? Seguir apelando, digamos, a buscar, digamos, hacer aflorar, digamos, la razón política de las decisiones judiciales, ¿sí? En tribunales, digamos, internos en Brasil, y tener mucho cuidado también con el hecho de que esto funcione como jurisprudencia, es decir, porque esto hay que entenderlo, ¿no? Cuando una excepción, digamos, han habilitado una excepción en el derecho, digamos, tanto en Brasil como en la Constitución brasileña, esto sirve para casos posteriores. Es un parámetro. Claro. ¿No? Entonces, es seriamente riesgoso, digo, para las democracias en general lo que está pasando con el partido judicial. Santiago, es muy interesante lo que decís respecto a la detención de Lula da Silva. ¿Qué lectura harías de el discurso masivo emitido antes de su detención y del acto en sí, ¿no? ¿A quién fue dirigido? ¿Qué es lo que pretendía demostrar políticamente? Lula, lógicamente, él quiere demostrar, sabe que es el político con más carisma de todo Brasil, es el político, digamos, que en todas las encuestas para las próximas elecciones de Brasil lo dan muy por encima de cualquier otro candidato, sabe que representa, digamos, una idea, él mismo dijo, yo soy una idea, tómenme como tal. Y está intentando decir algo sumamente sugerente, Lula, me parece, ¿no? Ya, digamos, su cuerpo ya ha sido prestado, él mismo lo ha prestado al sacrificio, si se quiere, de someterse a estos jueces y a este, digamos, raigambre político entre los medios, el partido judicial y la oligarquía brasileña. Él ha prestado su cuerpo a ese juego para decirle justamente a una multitud de otras personas que tomen su idea, ¿sí? Que tomen ese cuerpo y lo hagan bandera. Es una apuesta muy fuerte, lógicamente, la de él, ¿no? Hay una generación intermedia política en Brasil que todavía no termina de nacer. Lula está abriendo el campo, digamos, me parece, para esas generaciones, ¿no? Bien. Teniendo en cuenta la intencionalidad de voto de los brasileros, la situación de Lula, ¿está en riesgo la democracia, la continuidad de la democracia en Brasil ante una situación de este tipo donde puede llegar a que no tenga una resolución favorable para Lula, digamos? Sí, ciertamente está en riesgo la democracia, o sea, ya son sistemas donde uno tendría que empezar a cuestionar la característica de un Estado democrático de derecho. Está en riesgo la democracia porque se está proscribiendo, digamos, a la persona, digamos, a cualquier persona, pero en este caso la persona incluso con mayor posibilidad de ganar las elecciones. Está en riesgo la democracia porque se está proscribiendo una idea. Hay una idea, digamos, transitiva en lo que está pasando en Brasil en relación a la corrupción, lo mismo que pasa en Argentina, ¿no? La asociación tan fuerte que han hecho los medios de comunicación, el Partido Judicial y la oligarquía brasileña, de la corrupción con Lula, es transitivo a la corrupción con el PT, es decir, con el Partido de los Trabajadores. Es decir, la transitividad quiere decir, bueno, todo lo que venga del Partido de los Trabajadores, de la izquierda, del progresismo, es por ende corrupto. Por lo tanto, nosotros no. Ellos se ponen, digamos, hay un desvío intencional también de la mirada, ¿no? Es decir, todo lo que es corrupto está de aquel lado, ¿no? Mientras tanto, nosotros podemos hacer a discreción. Te doy un dato, por ejemplo, la condena de Sergio Moro a Lula aparece un día después de que se habían sancionado, digamos, en el Congreso brasileño las nuevas leyes de reforma laboral, que retrotraen el derecho de los trabajadores brasileños prácticamente a la etapa de la esclavitud. El día después de esa aprobación aparece la condena a Lula. Entonces, no son, digamos, casualidades, claro. No hay casualidades en todos estos movimientos, ¿no?
Bien. Bueno, Santiago, como siempre, te agradecemos el paso por Primero Noticias para ayudarnos a comprender la situación internacional, bueno, particularmente en esta ocasión lo que está atravesando Brasil, así que, bueno, te vamos a seguir invitando para que vayamos evolucionando en este caso. Y ciertamente, ¿no?, digo que es difícil porque lo que tenemos, digamos, es oponer hechos a la realidad. Parece un contrasentido, ¿no? Pero tenemos hechos, que es, en estos casos, probado que no hay corrupción, probado de que no hay daño, probado de que no hay dolo, probado montones de cosas que son hechos, pero la realidad parece decir otra cosa, los medios dicen otra cosa, los jueces dicen otra cosa. Entonces, ¿cómo chocamos así en esos términos? Es difícil avanzar en lecturas distintas de estas cosas.